los convenzan de que tienen que mejorar su vida y que tienen que ir a la escuela y que tienen que ir a la universidad y poder obtener sus títulos universitarios para ser buenas personas. No. A estos tipos el gobierno de El Salvador los trata como lo que son: criminales de la peor categoría, criminales de lo más sucio. La lacra de la sociedad salvadoreña hoy está en las cárceles y no la pasan bien. No tienen por qué pasarla bien. Esa es la filosofía del gobierno de Bukele. El saber cuáles son los números del Salvador, cuáles son las cifras que encontramos. Miren, efectivamente, acá vamos a poner los gráficos en pantalla. En El Salvador, la tasa de homicidios se redujo significativamente, abruptamente. ¿Qué es una tasa de homicidios primero? Una tasa de homicidios es un número que representa la cantidad de homicidios, en este caso por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué se cuenta de esta manera? ¿Por qué tantos homicidios por cada 100.000 habitantes y no más bien el número absoluto de la totalidad de los homicidios en un país? Pues porque al hacerlo en términos de tasa, o sea, haciendo un cálculo de cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, neutralizamos la cantidad de población que tiene un país y así podemos comparar países con distintos tamaños poblacionales en términos, en este caso, de homicidios, y obtener una tasa te da la posibilidad de que ese número sea comparativo entre distintas situaciones poblacionales en términos numéricos. Bien, entonces podemos comparar la tasa de homicidios de El Salvador perfectamente con la de Colombia, a pesar de que la cantidad de población que tiene cada país es muy distinta, pero neutralizamos esa cantidad haciéndolo en términos de tasa, cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces vemos, por ejemplo, que es cierto, en el año 2015, por ejemplo, en El Salvador, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 103. O sea, mataban a 103 salvadoreños por cada 100.000 salvadoreños, básicamente. Ahora, vemos en este gráfico cómo ha ido bajando abruptamente esa tasa de homicidios hasta posicionarse en el año 2021, que es hasta donde me llega este gráfico, por lo menos porque fue publicado en enero del 2022, hasta llegar a 17,6 en el año 2021, pero ha venido bajando más y según los datos estadísticos de El Salvador, en el último año la tasa bajó a un número de una sola cifra, o sea, por debajo de 10, lo cual, sin lugar a dudas, es un logro impresionante, digno de reconocimiento internacional, a pesar de que el mundo, tan izquierdizado como está y tan progre, está condenando a El Salvador porque no, pobrecitos los pandilleros, pobrecitos los delincuentes, pobrecitos los miembros del crimen organizado, no se merecen estar presos porque son víctimas de la sociedad. Esa es la idea que tiene el izquierdista sobre el delincuente. Esto grábenselo, porque es así. Para un izquierdista, el delincuente es una víctima de la sociedad y por lo tanto la sociedad es la victimaria respecto del delincuente. Por lo tanto, cuando el delincuente delinque, en todo caso está realizando un acto de justicia, un descargo, una vendetta contra la sociedad que lo ha transformado en un delincuente. Lo que pasa es que la izquierda cree que el hombre es una especie de títere, que los hombres somos títeres de estructuras sociales que nos configuran en su totalidad y que no nos dejan margen a elegir, a decidir, a ejercer nuestra voluntad. Entonces, cuando tienen al frente a un delincuente, no se les ocurre pensar que quizás sí tenían otra alternativa. El paradigma contrario al de la izquierda, podríamos decir así para simplificar, el de la derecha, cree que efectivamente hay estructuras sociales que pueden hacer que las vidas sean miserables, pero que aún en la miseria es posible todavía elegir el bien. Por eso mismo encontramos en barriadas miserables, en barriadas con muy baja calidad de vida, que hay gente muy pobre que ha elegido el crimen, pero hay gente muy pobre que ha elegido una vida honesta. Y eso basta para refutar la idea de que el delincuente es una mera creación de la sociedad y que el delincuente no ha escogido en ningún sentido
cometer los crímenes que comete contra la sociedad que lo ha vuelto delincuente. Y por lo tanto la sociedad le debe al delincuente en lugar del delincuente a la sociedad. Policía, ¿bien? Donde está constantemente dando datos estadísticos oficiales. Por ejemplo, finalizamos el domingo 26 de febrero con 0 homicidios en el país y nos presenta un gráfico de curva donde compara desde el año 2018 hasta el año 2023 la evolución de los homicidios en los primeros 26 días del mes de febrero. Fíjense que la curva azul oscuro, la que está planchada, es precisamente la del año 2023. ¿Qué representa? Precisamente eso, que los homicidios están planchados en cero prácticamente, en cero, salvo con un pequeño aumento en el día 19 porque se debe haber producido un homicidio. Ahora comparamos esa línea que está sobre el cero con el resto de los años. Fíjense, el resto de los años, cuando más atrás nos vamos, por ejemplo el verde, que es el año 2018, tenemos una curva altísima. En el día, por ejemplo, 21 de febrero, se cometieron 24 homicidios en El Salvador. En cambio, el día 21 de febrero del año 2023 se cometieron 0 homicidios en El Salvador. Bueno, esto me pareció significativo para entender cómo se está dando esa reducción que es drástica, es significativa, es impresionante. Ahora, ¿qué significa que El Salvador haya tenido hasta 105 homicidios por cada 100.000 habitantes hace muy pocos años? Bueno, comparémoslo con la tasa mundial de homicidios para darnos una idea si ese 105 es realmente alto, no tan alto o incluso, ¿por qué no, bajo? La tasa mundial de homicidios en ese año estaba en 6,1. O sea, mientras en El Salvador estaba por encima de 100, la tasa mundial, o sea, calculando todos los países, cantidad de homicidios en todos los países por cada 100.000 habitantes, nos daba 6,1. Esto es impresionante. Es decir, 105 era un nivel de violencia de los más altos del mundo, sin lugar a dudas. Ahora, para seguir con más datos, miren, hace pocos días Bukele anunció que ya se contabilizaban 300 días sin homicidios en El Salvador. 300 días sin ningún homicidio en el país. Es impresionante. Claro, ustedes pueden decir, ¿y cómo lo han hecho? Bueno, lo han hecho con mano dura. Ahí está el punto. Esto es lo que molesta tanto al izquierdismo y al progresismo en general. Es que han metido mano dura. Hay más de 64.000 pandilleros capturados en El Salvador en los últimos años. Han desarmado el crimen organizado con voluntad política, lo cual muestra que en todo caso, desarmar al crimen organizado depende de una voluntad política férrea, a menos que los políticos estén siendo parte y sean socios ocultos de los criminales de sus propios países. Vamos a cerrar con esa idea, así que permítanme continuar con las cifras. 64.000 pandilleros capturados. Es enorme el número y aparte, ¿cómo los tienen? No les mandan maestras jardineras como pretende el señor Gustavo Petro a que los convenzan de que tienen que mejorar su vida y que tienen que ir a la escuela y que tienen que ir a la universidad y poder obtener sus títulos universitarios para ser buenas personas. No. A estos tipos el gobierno de El Salvador los trata como lo que son, criminales de la peor categoría, criminales de lo más sucio. La lacra de la sociedad salvadoreña hoy está en las cárceles y no la pasan bien. No tienen por qué pasarla bien. Esa es la filosofía del gobierno de Bukele. El criminal no tiene por qué pasarla bien. El criminal le debe a la sociedad las víctimas que produjo. Le debe a la sociedad y la sociedad no le debe nada al delincuente que se ha salido del pacto social, que ha traicionado a los propios, que ha generado inseguridad en un país donde las tasas de homicidios estaban por encima de 100 por cada 100.000 habitantes. Bien. ¿Por qué molesta tanto el ejemplo de El Salvador? Yo creo que por dos razones, muy rápido. Primera razón, porque muestra que la mano dura es
efectiva y sobre todo es eficiente para lograr una disminución abrupta de la inseguridad en un país. Que todos los proyectos progres de acariciar al delincuente, mandarles un ejército de psicólogos y de trabajadores sociales y tratar de que él sepa que es la víctima de la sociedad y que la sociedad es la victimaria respecto de su situación y poder tratarlo como el rey que es, el delincuente es el rey. Bueno, eso no sirve. Lo que ha servido y ha mostrado El Salvador, insisto, eso es lo que tanto molesta, lo que ha mostrado El Salvador es que con mano dura de verdad, una situación de delincuencia descontrolada, de violencia criminal descontrolada, se puede controlar con mucha rapidez, con mucha velocidad y pasar de ser uno de los países más inseguros y violentos del mundo a ser un país donde los pandilleros están presos y donde la gente honesta puede vivir con seguridad y con libertad. Y en segundo lugar, ¿qué otra cosa molesta tanto, pero tanto a los críticos de la gestión en seguridad de El Salvador? Bueno, pues lo que muestra es que la seguridad se puede controlar con voluntad política. Esa es la segunda conclusión de esto, que lo que hace falta es un presidente con voluntad política para poner a los delincuentes y al crimen organizado en donde pertenecen, en las mazmorras, en las cárceles, encerrarlos. Eso es lo que enseña, porque uno de inmediato tiende a dar vuelta la vista hacia su propio país para confirmar que si tu presidente no está poniendo presos a los criminales es probablemente porque no tiene la voluntad política de hacerlo. Y si no tiene la voluntad política de hacerlo es porque el propio gobierno está confabulado con el crimen organizado. De eso se trata todo esto.